Todo empezó el día que encontré a mi marido probándose mi ropa interior. No estoy bromeando. Estaba con uno de mis tangas de encaje negro, ese que me regaló él mismo por nuestro aniversario. Lo vi frente al espejo, subiéndoselo con cuidado, como si lo hubiera hecho antes. No me vio. Cerré la puerta en silencio y me fui directo a la cocina. Me temblaban las manos. No sabía qué pensar. No estaba enfadada. No al principio. Era una mezcla rara de vergüenza ajena, desconcierto, y algo que no quiero admitir, curiosidad. ¿Era esto algo nuevo? ¿Lo había hecho antes? ¿Lo hacía cuando no estaba en casa? No sé, pero esa noche me acosté sin decirle nada. Me hice la dormida cuando entró en la cama. Al día siguiente, actuamos como si nada hubiera pasado. Él desayunó, me dio un beso rápido en la frente y se fue al trabajo. Yo me quedé en la cocina, mirando el tanga doblado en la encimera, como si fuera una prueba de algo que ni siquiera entendía. Y ahí empezó todo. Porque algo en mí cambió. No por lo que hizo, sino por lo que despertó. Yo llevaba meses sintiéndome invisible. Años, tal vez. Él era buen padre, buen trabajador, buen hombre. Pero conmigo, éramos más compañeros de piso que pareja. Sexo, inexistente. Conversaciones, básicas. Caricias, como si tocara a su hermana. Y ahora, de pronto, descubro que encuentra más estímulo en mi cajón de lencería que en mi cuerpo. No me sentí traicionada. Me sentí sola. Una soledad seca, sin lágrimas. Como cuando vas al médico y te dice que no es nada grave, pero tampoco tiene solución. Algo en mí se apagó. Y como no tenía a nadie con quien hablar de esto, empecé a mirar a mi alrededor. No para vengarme. No todavía. Pero empecé a imaginar otra vida. Otra versión de mí. Y fue entonces cuando empecé a escribirle a Diego. Diego es, bueno, te lo contaré más adelante. Solo te digo que él no tenía problemas en mirar mi cuerpo. Ni en tocarlo. Ni en hacerme sentir que, a mis 38 años, todavía era una mujer completa. Pero esa parte viene después. Antes, mi marido aún tenía que descubrir que yo también podía guardar secretos. Y los míos, créeme, no cabían en un cajón de ropa interior. No fue una sospecha. No fue una mirada rara, ni un mensaje encontrado, ni un perfume ajeno. Fue más simple, más estúpido, más cotidiano. Fue un maldito cubo de reciclaje. Así empezó todo. Era sábado por la mañana, él había salido a correr como siempre, y yo estaba recogiendo la cocina después del desayuno. Habíamos pasado la noche anterior viendo una serie, sin hablar mucho, con esa distancia que ya se había vuelto parte del mobiliario de la casa. Cuando fui a tirar el cartón de la leche, el cubo estaba lleno. Nada raro. Pero al empujar los papeles para hacer espacio, algo me llamó la atención. Era una hoja doblada con cuidado, no arrugada como el resto. La saqué por simple reflejo. No por desconfianza. Pensaba que sería un recibo o una nota vieja de los niños. Pero no. Era una hoja impresa. Un correo. Lo reconocí porque tenía el logo del gimnasio arriba, y el encabezado con su nombre completo, dirección de correo y fecha. No sé por qué lo leí. No debería haberlo hecho. Pero lo hice. El correo decía: gracias por confirmar tu asistencia al taller de masaje en pareja. Te esperamos el viernes a las 20 en la sala 2. Trae ropa cómoda y tu acompañante. Ya está. Nada más. Pero suficiente. No habíamos ido a ningún taller. No el viernes. Esa noche, él me dijo que saldría con un amigo del trabajo a tomar algo que rara vez hacía.
Incluso se había perfumado antes de salir, lo cual, si te soy sincera, ya me pareció raro, pero no le di importancia. ¿Y el taller? ¿Con quién fue? Porque conmigo no, y lo que más me jodió fue la ropa cómoda. ¿Ropa cómoda para qué? Para masajear a otra mujer. Para dejar que otra persona lo tocara como a mí no me tocaba desde hace meses. No me quedé paralizada. Ni me puse a llorar. Solo sentí ese frío en el pecho que llega cuando algo se rompe y no suena, pero duele. No había forma de justificarlo. Ninguna. Y lo peor, intentó ocultarlo. Lo imprimió, fue, y luego lo tiró. Ni siquiera lo guardó en su móvil, como si no quisiera dejar rastro digital. Como si ya supiera que estaba haciendo algo mal. Volvió una hora después, sudado, con esa cara de siempre como si no pasara nada. Se duchó, se preparó un café, me preguntó si quería que hiciéramos algo con los niños por la tarde. Y yo asentí. Como una idiota. Le dije que sí. Que podíamos llevarlos al cine o lo que quisiera. Pero por dentro, ya no estaba. Algo se había apagado. Y aunque seguía actuando normal todo el día, por la noche no pude dormir. Me levanté a las 3 de la mañana y me senté en el comedor, con el móvil en la mano. Pensé en buscarle cosas, revisar correos, mirar sus redes. Pero no quería convertirme en eso. No quería vigilarlo. Quería que tuviera los cojones de decirme lo que pasaba. Y al mismo tiempo, sabía que no lo haría. Así que empecé a pensar en Diego. No porque quisiera acostarme con él, no todavía, pero porque al menos Diego me miraba. Me escuchaba. Y cuando hablábamos, aunque fueran mensajes tontos de trabajo, me sentía viva. No pasó nada esa noche. Pero al día siguiente, mientras él cortaba el césped, le escribía a Diego. Algo sin importancia. Una broma sobre el lunes, sobre un informe. Y él contestó al minuto. No con algo profesional. Con algo personal. Con una frase que, si la leyera ahora, me haría reír por lo simple que era, pero en ese momento me sacó una sonrisa. Me alegra que me escribas tú. El lunes va a ser menos lunes. Él seguía fuera con el cortacésped. Yo estaba en la cocina. Y por primera vez en meses, sentí que alguien me veía. No como madre. No como esposa. No como alguien que recoge platos y lava la ropa. Como mujer. No quiero justificar lo que pasó después. Pero tampoco voy a fingir que me siento culpable. Él fue el primero. Él rompió el acuerdo silencioso de respeto que habíamos mantenido durante años. Él fue el que se apuntó a un taller de masajes en pareja con otra mujer, mientras a mí me decía que salía a tomar algo. Y si no hubiera encontrado ese papel, habría seguido mirándome a la cara como si nada. Durante toda la semana siguiente, me dediqué a observarlo. A notarlo. A ver si se escapaba algún detalle. Una mirada, un olor, una frase fuera de lugar. Pero no. Era un actor de primera. O simplemente no le importaba. Porque cada vez que me hablaba, lo hacía con esa neutralidad educada que se tiene con un vecino. Nunca más que eso. Y entonces, el viernes, volvió a salir. Me avisó con el mismo tono de la semana anterior. Que se iba a ver con un compañero del trabajo. Yo solo pregunté, ¿el mismo de la semana pasada? Él dudó. Un segundo. Pero dijo que sí. Que él mismo. En ese momento supe que me estaba mintiendo. Otra vez. No hice nada. No lo confronté. Me duché, me arreglé, y llamé a Diego. Le dije que si quería cenar conmigo. Me dijo que sí, sin pensarlo. Nos encontramos en un sitio discreto. No hubo beso,
ni caricias. Solo charla. Comida. Risas. Un vino que me mareó más de lo normal. Y luego un paseo. Me sentía ligera, nerviosa, como si tuviera 20 años. Cuando me llevó al coche, me dio un abrazo. Largo. Silencioso. Uno de esos que no necesitan palabras. Y en ese momento, entendí que la línea ya estaba cruzada, aunque no hubiera pasado nada aún. Volví a casa antes que él. Me desmaquillé, me puse el pijama, y me metí en la cama. Llegó media hora después. Me dio un beso en la frente. Me preguntó si estaba dormida. No contesté. En su cabeza, él seguía teniendo el control. Pero ya no. Yo también sabía jugar a eso. La confrontación no empezó con gritos ni insultos, aunque terminó acercándose bastante. Empezó con algo que no esperaba: silencio. Ese tipo de silencio que te obliga a mirar a la persona que tienes delante porque sabes que algo viene, aunque no sepas qué. Yo estaba doblando ropa en la habitación, él entró sin avisar y cerró la puerta. No era habitual que lo hiciera. Normalmente dejaba todo abierto, como si cerrar una puerta significara querer hablar de algo serio. Y él evitaba lo serio desde hacía meses. Me miró un segundo, respiró hondo, y se sentó en la cama. No sabía qué iba a decir, pero su cara no era la de un hombre tranquilo. Tampoco la de uno enfadado. Era la cara de alguien que ya sabía algo y necesitaba que se lo confirmaran. Yo seguí doblando la ropa como si nada, aunque sentía el corazón pesado, no por culpa, sino por la tensión acumulada. Él habló primero, con esa voz que usa cuando quiere parecer calmado pero no puede. Laura, necesito que me digas la verdad sobre el viernes. No sabía si refería al suyo o al mío. Intenté no adelantarme. ¿Qué pasa con el viernes?, respondí, dejando la ropa sobre la cama y apoyándome contra la cómoda. Él bajó la mirada unos segundos, como si estuviera eligiendo cada palabra con el cuidado de quien sostiene un vaso lleno hasta el borde. No estuve con Javier del trabajo. Lo sabes. Se te nota en la cara que lo sabes. Aquello me sorprendió. No porque lo admitiera, sino porque lo hiciera tan rápido. Él no era de confesar nada. Prefería dejar que las cosas se diluyeran solas. Entonces, ¿dónde estuviste?, pregunté sin levantar la voz, sin dramatizar. En un taller del gimnasio. Ya sé que suena ridículo, no hace falta que me lo digas. Fui con alguien de las clases. No era nada especial, no era algo que tuviera importancia, fue una tontería que no pensé bien. Una tontería que no me dijiste. ¿Y qué intentaste ocultar?, respondí, manteniéndome firme. No lo oculté por maldad, lo oculté porque sabía que te iba a molestar y porque pensé que no tenía sentido montar un problema por algo así. Sabía perfectamente que ocultar algo ya lo convertía en un problema. Se lo dije. Si lo escondiste, es porque sabías lo que estabas haciendo. No puedes decir que no tenía importancia y tirarlo a la basura como si fuera un recibo viejo. Él apoyó los codos en las rodillas y se agarró las manos. Parecía nervioso, como si esperara que yo explotara en cualquier momento. Pero no exploté. Ese control lo confundía, y yo lo sabía. No pasó nada, dijo él, mirándome directamente a los ojos. Nada físico, nada que pudiera considerarse infidelidad. Solo fui, hice el taller y volví. Y si no te dije nada fue porque me dio vergüenza admitir que me había apuntado a algo así. Vergüenza no te dio cuando decidiste ir. Te dio cuando pensaste en contármelo, respondí sin apartar la mirada. Y no estoy enfadada porque fueras. Estoy enfadada porque mentiste. Hubo un silencio que duró más de lo que debería. Él se levantó, empezó a caminar por la habitación como hace cuando quiere controlar una situación que se le escapa.
Yo no me moví ni un centímetro. Entonces se giró de golpe. Laura, ¿tú hiciste algo el viernes pasado? Porque llevas días rara, más que antes, y quiero que me lo digas ahora. Si yo he sido sincero, tú también tienes que serlo. No me sorprendió la pregunta. Sabía que llegaría. Pero no esperaba que llegara así, tan directa. Lo miré despacio, intentando mantenerme firme sin parecer desafiante. Fui a cenar con un compañero del trabajo, dije sin vacilar. Él parpadeó varias veces, como si buscara procesar la frase desde todos los ángulos posibles. Un compañero, desde cuando sales a cenar con compañeros del trabajo un viernes por la noche, preguntó con un tono que mezclaba incredulidad y rabia contenida. No salgo con compañeros. Salí con uno. Ese día. ¿Y por qué?, preguntó él acercándose, no de forma agresiva, sino buscando una respuesta inmediata, casi desesperado por entender. Porque quería hablar con alguien que me escuchara sin juzgarme, alguien con quien no tuviera que fingir que todo estaba perfecto. Porque tú ya no hablabas conmigo de nada. Él rió, una risa corta, amarga. Vaya excusa, soltó. Perfecta para decir lo que quieras. ¿Quieres que te diga que no habría pasado si tú no hubieras ido a ese taller con otra mujer? No lo voy a decir, porque no es verdad. Lo que pasó, pasó por muchas cosas acumuladas, no solo por eso. Él levantó la voz por primera vez. ¿Qué pasó, Laura? No me vengas con rodeos. Dime si pasó algo más. No pasó nada físico, respondí con firmeza absoluta. Pero sí pasó algo. Algo que tú también provocaste con tu forma de tratarme estos últimos meses. Él apoyó las manos en la cómoda, frente a mí, como si intentara sostenerse. Creo que necesitaba oírlo, aunque no quisiera oírlo. ¿Qué pasó? Que alguien me miró y me escuchó. Y yo dejé que ocurriera. Y no lo habría dejado si tú hubieras estado aquí de verdad en vez de vivir encerrado en tu propio mundo. Él cerró los ojos. Respiró hondo. Luego me miró otra vez, con una mezcla de dolor y furia contenida. ¿Te gusta ese tío?, preguntó casi sin voz. No sé lo que siento, pero sí sé lo que no siento contigo desde hace mucho tiempo, respondí, sin suavizar nada. No iba a seguir fingiendo. Él golpeó la cómoda con la palma abierta, no contra mí, sino contra la situación. Yo no me moví. ¿Y ahora qué? Se supone que tengo que quedarme aquí mientras tú te vas a cenar con otro, tengo que aceptar esto como si fuera normal, dijo él, elevando la voz sin llegar a gritar del todo. No estoy pidiendo que lo aceptes. Estoy diciendo la verdad. Y tú también dijiste tu verdad hoy. Los dos hemos fallado. Yo no me acosté con nadie, replicó rápidamente. Y yo tampoco, respondí sin subir el tono. Pero no hace falta acostarse con alguien para saber que algo se rompió. Él se quedó callado, como si esa frase lo hubiera golpeado con más fuerza de la que esperaba. Caminó por la habitación otra vez, se pasó las manos por la cara, murmuró cosas que no pude escuchar. Después se detuvo frente a la ventana, de espaldas a mí. ¿Quieres seguir con él?, preguntó sin girarse. No lo sé. ¿Quieres seguir conmigo? No lo sé. La frase cayó entre nosotros como una piedra. No era un drama. Era la realidad. Una realidad que los dos habíamos permitido que creciera sin querer admitirlo. Él se sentó de nuevo en la cama, pero esta vez no parecía enfadado, sino derrotado. Podrías haberme dicho algo antes, dijo con una voz casi rota, no de llanto, sino de frustración. Te lo dije durante meses, Marcos. No con palabras directas, pero te lo dije. Te dije que me sentía sola, te dije que necesitaba más de nosotros, te dije que estábamos apagándonos. Y tú siempre estabas cansado,
ocupado o simplemente desconectado. Él no respondió, pero su expresión lo decía todo. Por primera vez en mucho tiempo, parecía darse cuenta de algo que había pasado justo delante de sus ojos y que jamás quiso ver. Quiero que me digas si vas a seguir viéndolo, dijo con un tono firme. Todavía no he decidido nada. Eso significa que sí, dijo él sin esperar respuesta. Aunque no quieras admitirlo. Significa que estoy tan confundida como tú. Pero tú tienes a alguien que te escucha. Yo no tengo a nadie. No lo tienes porque nunca has buscado a nadie. Ni siquiera a mí. Él se quedó en silencio mirando al suelo. Yo me senté en la cama, a unos metros de él. No quería acercarme. No quería que interpretaran nada mal. Era un momento en el que cualquier gesto podía encender o apagar algo que no entendíamos del todo. Necesito saber si vas a seguir viéndolo, repitió, esta vez sin fuerza, como si temiera la respuesta. No sé lo que voy a hacer, Marcos. Pero tampoco sé lo que vas a hacer tú. Él se levantó despacio, abrió la puerta y salió sin decir más. Oí cómo bajaba las escaleras, cómo abría la puerta principal y cómo la cerraba con ese golpe seco que deja claro que alguien necesita aire. Yo me quedé sentada en la cama mirando el espacio vacío que había dejado. No había gritos, no había insultos, no había un final claro. Solo dos personas enfrentadas a una verdad que llevaba demasiado tiempo empujando desde dentro. Y lo peor es que esa noche no se resolvió nada. Al contrario. Fue ahí donde empezó de verdad la parte más dura. La venganza no llegó al día siguiente ni esa misma semana. Llegó cuando él dejó de hablar, cuando se volvió frío, correcto, educado, distante. Y yo creí que estaba simplemente procesando todo lo que había pasado en la habitación. Me equivoqué. Marcos no estaba procesando nada. Estaba preparando su respuesta. Una respuesta que no venía con gritos ni discusiones ni amenazas, sino con actos medidos, organizados, pensados uno por uno para que yo los sintiera sin que él tuviera que levantar la voz. Si quería hacerme daño, iba a hacerlo con precisión, no con impulsos. Yo tardé en verlo, porque durante los primeros días pensé que tal vez estaba intentando recomponerse, o darle espacio a la situación, o preparar un momento para hablar de forma calmada. Pero cada gesto que tenía conmigo estaba cargado de intención, y aún así yo no lo noté hasta que ya era demasiado tarde. Todo empezó con pequeñas cosas que parecían decisiones normales. Dejó de desayunar conmigo y se levantaba antes. Se duchaba más rápido, salía al trabajo sin acercarse siquiera a decir un simple buenos días. No lo hacía con rabia, sino con esa corrección fría de quien quiere dejar claro que la distancia ahora es parte del ambiente. No hacía comentarios sobre nada. No preguntaba nada. No opinaba. Era como si viviera conmigo porque no le quedaba otra opción, no porque quisiera mantener una convivencia mínimamente cálida. Al principio no me dolió. Pensé que era lógico que estuviera herido. Pero cuando los días pasaron y él seguía exactamente igual, empecé a notar que aquella indiferencia no era una reacción temporal, sino un comportamiento deliberado. Una noche, mientras yo estaba sentada en el sofá revisando unas cosas del trabajo, lo escuché hablando por teléfono en la cocina. No intentaba ocultar la conversación, pero sí su contenido. Hablaba bajo, pero lo suficiente para que yo entendiera que estaba organizando algo. No mencionó nombres ni detalles concretos. Cuando entré en la cocina, colgó sin mirarme. Se sirvió un vaso de agua y salió de nuevo sin decir palabra. Ni siquiera me dedicó esa mirada que uno suele dar cuando sabe que la otra persona escuchó algo. Yo me quedé inmóvil unos segundos, preguntándome si debía decirle algo, si debía intentar iniciar una conversación, si debía pedir explicaciones. Pero no lo hice. Me dio miedo que cualquier cosa encendiera otra discusión y yo todavía no sabía cómo manejar lo que había pasado entre nosotros. Unos días después,
comenzaron a desaparecer cosas de la casa. No cosas evidentes, no maletas ni cajas ni ropa a simple vista, sino detalles que solo notas cuando faltan. Unas zapatillas suyas ya no estaban en el mueble del recibidor. Su colonia favorita desapareció del baño. Su abrigo ya no colgaba en la entrada. Lo primero que pensé fue que estaba cambiando cosas de sitio, tal vez reorganizando. Pero cuando vi que tampoco estaban algunas carpetas suyas del despacho, entendí que no estaba reorganizando nada. Estaba llevándose lo que consideraba suyo, pieza por pieza, sin anunciarlo. Lo hacía sin prisas, con tranquilidad, como si estuviera empacando una vida alternativa sin necesidad de mudarse físicamente. Una forma de decirme que ya no me pertenecía nada de él, que estaba poniendo límites sin necesidad de discutirlos. Lo que realmente me removió fue cuando cambió su contraseña del ordenador y del móvil sin avisar. Nunca habíamos compartido códigos de forma oficial, pero ambos conocíamos los del otro porque habíamos vivido muchos años en confianza. El día que intenté consultar un correo familiar en su ordenador y me saltó la pantalla pidiendo una nueva contraseña, supe que algo estaba cambiando más allá del enfado. Cuando le pregunté si podía acceder al correo familiar desde su equipo, me respondió con una frase que sonó educada, pero que llevaba una carga hostil oculta. El correo está en tu móvil. No necesitas mi ordenador. Me sorprendió la frialdad. Intenté no mostrarlo. No es por necesidad, Marcos, es porque quería revisar unos documentos. Siempre lo he hecho desde ahí. Entonces pasa a tu cuenta los documentos que necesitas y ya está. La frase me cayó como un golpe inesperado. Ni una explicación adicional. Ni una intención de suavizar el tono. Solo instrucciones prácticas, como si fuéramos compañeros de trabajo y no pareja. Pensé en pedirle que habláramos, que intentáramos aclarar algo, que volviéramos a una convivencia mínimamente humana mientras resolvíamos lo que pasaba. Pero algo en su expresión me frenó. Tenía esa mirada calculada que no le conocía, una mirada que no era de dolor ni de enfado, sino de alguien que está ejecutando un plan. La confirmación llegó unos días más tarde. Había salido a comprar comida para la semana y cuando volví, encontré una carpeta sobre la mesa del comedor. No estaba cerrada del todo y tenía dentro varios papeles. Al abrirla, encontré copias de movimientos bancarios, contratos, certificados, escrituras y la documentación del coche familiar. Al principio pensé que estaba organizando algo administrativo y se lo había dejado allí sin querer. Pero no. Era un resumen de todas nuestras cuentas, bienes y gastos. Todo ordenado de forma impecable. Y encima de toda esa documentación, una nota corta escrita con su letra. Quiero que sepas cuánto cuesta todo lo que tenemos. La frase no era una amenaza. Era un mensaje. Y ese mensaje me dejó helada porque nunca habíamos tenido una conversación económica dura. Siempre habíamos llevado todo a medias intenciones. Que él dejara todo allí de forma tan visible era un movimiento claro, quería que entendiera que si decidía hacer daño, podía hacerlo de forma muy concreta, sin gritos, sin escenas, sin dramatismos, solo con datos. Aquella tarde se la pasó afuera. No me escribió. No me llamó. Cuando volvió, actuó como si la carpeta no existiera. Yo me esforcé por mantener la calma. Quería preguntarle qué significaba todo eso, si estaba pensando en separarse, si estaba preparando un ataque. Pero él no quería darme explicaciones. Y su silencio era la confirmación de que ese archivo era parte de su estrategia. Esa misma noche ocurrió otro movimiento que me dejó clara su intención. Entró en la habitación mientras yo me ponía el pijama, abrió su armario, sacó una caja que yo sabía que contenía papeles personales, cartas antiguas, fotografías de su infancia y cosas que nunca dejamos a la vista, y la cerró con llave. Siempre la había dejado abierta dentro del armario porque confiaba en mí lo suficiente como para no proteger esas cosas. Verlo cerrarla,
Meter la llave en el bolsillo y salir sin decir nada fue como si me dijera en silencio que ya no formaba parte de su mundo interno. Aquello sí me dolió más que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Unos días después llegó lo más duro. Me llamó por teléfono a mitad de la tarde, algo completamente inusual porque él nunca llamaba desde el trabajo salvo emergencia. Cuando contesté, su tono era neutro. Esta noche no vuelvo a cenar. No me esperes. ¿Pasa algo?, pregunté tratando de mantener un tono normal. No. Simplemente tengo planes. ¿Planes con quién? Con gente del gimnasio. La forma fría en que lo dijo fue distinta de otras veces. No era una mentira torpe ni una excusa improvisada. Era un mensaje directo y claro. No lo pregunté de nuevo. Colgó sin dar más detalles. Esa noche llegó después de la medianoche. No olía a alcohol ni a perfume ajeno ni venía desordenado. Venía perfectamente normal, cosa que lo hacía aún peor. Se quitó los zapatos sin hacer ruido y se metió en la cama sin mirar hacia mi lado. No dijo buenas noches. Ni siquiera respiró más fuerte de lo habitual. Se acostó como quien duerme en una habitación de hotel compartida con un desconocido. Yo no pude pegar ojo en toda la noche. Los días siguientes repitió la rutina. Salidas sin explicación. Llegadas tardías. Silencios medidos. Informes financieros sobre la mesa. Y cada gesto suyo llevaba la misma carga, demostrarme que si yo había jugado con su confianza emocional, él podía jugar con su estabilidad material y emocional con la misma frialdad. Una noche, finalmente, no pude más. Marcos, ¿qué estás haciendo?, pregunté cuando lo vi revisar papeles en el despacho. Él no levantó la mirada. Organizando. ¿Organizando qué? Mi vida. ¿Tu vida sin mí?, pregunté con un nudo en la garganta. Él por fin me miró. Sus ojos estaban secos, pero había algo duro en ellos. Mi vida sin depender de ti para nada. Tú elegiste tener a otra persona en tu cabeza. Yo elijo no dejar que eso me arrastre. ¿Es una venganza?, pregunté sin rodeos. No. Es equilibrio. Esa palabra me golpeó porque lo decía con una calma que yo no tenía, con una seguridad que yo había perdido. Y entendí que su venganza no era escándalo ni drama. Era orden. Era distancia. Era reconstruirse sin mí y obligarme a ver cómo lo hacía sin pedirme permiso, sin incluirme, sin suavizar nada. Era la venganza más silenciosa y más eficaz que podía haber elegido. La última conversación no fue planeada. No elegimos un momento, ni un sitio, ni un tono. No nos sentamos como dos personas maduras a poner las cartas sobre la mesa con respeto y distancia. Fue una conversación empujada por el agotamiento, por esa sensación de que ya no quedaba nada más que ocultar ni soportar. Ocurría en un martes cualquiera, sin clima de despedida ni ambiente especial, justo después de cenar. Los niños se habían acostado y yo estaba limpiando los platos en la cocina. Él entró, se sirvió agua, se apoyó en la encimera y se quedó en silencio unos segundos, como si tuviera algo entre los dientes que no se animaba a escupir. Yo sabía que algo iba a decir. Lo sentía en el aire. Pero esperé. No porque fuera valiente, sino porque ya no me quedaba paciencia para adivinarle los movimientos. Después de un rato, habló sin mirarme. ¿Sigues viéndolo? La pregunta no me sorprendió. La forma en la que lo dijo, sí. No había reproche. No había ironía. Solo cansancio. Dejé el trapo sobre el fregadero y me apoyé contra la pared. No quería empezar a justificarme, ni entrar en rodeos. Tampoco me sentía en condiciones de mentir. No. No lo veo desde hace semanas. Él asintió, muy levemente, como si no supiera si creerme.
Pero no dijo nada más, así que hablé yo. No porque tú me lo pidieras. Lo hice porque yo necesitaba pensar. Porque cuando vi todo lo que empezaste a hacer, todas esas decisiones frías, todo ese cierre progresivo, me di cuenta de que no era solo cuestión de una cena o de mensajes. Me di cuenta de que había un abismo entre nosotros y que tú ya habías decidido no construir ningún puente. Él se cruzó de brazos. No estaba incómodo. Parecía resignado. No había nada que construir. Lo que había ya no servía. No digas que no servía. Di que no querías intentarlo. No. Lo intenté. Te pedí durante meses que hablaras conmigo. Te pregunté qué te pasaba. Me ofrecía cambiar cosas. Y tú siempre estabas ocupada, cansada o desconectada. No empezaste a actuar hasta que sentiste que alguien más te prestaba atención. Ahí reaccionaste. No es verdad, respondí con la voz un poco más alta de lo que quería. Reaccioné cuando entendí que nuestra relación se estaba pudriendo. Y sí, fue tarde. Pero tú tampoco hiciste nada distinto. Solo seguiste con tu rutina esperando que todo se arreglara solo. Y cuando me di cuenta, tú ya estabas con otro. No estaba con otro. Había alguien, pero no fue una historia paralela. Fue una señal de que algo se había roto. Y decidiste que el arreglo no estaba en casa, dijo él, finalmente mirándome a los ojos. No sabía qué hacer, Marcos. No sabía cómo hablar contigo sin que todo se volviera incómodo. Y cuando lo intentaba, tú estabas ausente. Como si el hecho de tener que hablar de emociones fuera un trámite que querías evitar a toda costa. Tal vez porque cada vez que hablábamos terminábamos peor. Sí. Porque hablábamos cuando ya no había más opción. Nunca antes. Hubo una pausa. Una larga. Él dejó el vaso en la encimera, se sentó en una de las sillas de la cocina y me miró con esa cara de quien ya no quiere pelear pero tampoco está dispuesto a perdonar nada. Entonces dime qué quieres hacer ahora. No lo sé, respondí con la verdad más desnuda que podía. Una parte de mí quiere irse. Otra parte quiere quedarme. Pero no para vivir así. No para ver cómo te alejas cada día sin decirme nada. No para compartir casa con alguien que me trata como si fuera una inquilina temporal. ¿Y qué propones? ¿Volver a fingir que todo está bien? ¿Tener charlas sobre la relación como si no hubiera pasado nada? No. No quiero fingir. Quiero saber si tú todavía quieres estar conmigo. No convivir. Estar conmigo. Como pareja. Como alguien que quiere reconstruir. Porque si no es así, prefiero saberlo ahora. Él se quedó mirando sus manos. Tardó un rato en contestar. Estoy agotado, Laura. No tengo energía para arreglar algo que no sé si vale la pena salvar. Entonces dime si para ti ya está. Si no hay nada que te ate a esto. No sé si queda amor, dijo sin levantar la voz. Y si lo hay, está sepultado debajo de muchas cosas. Pero tampoco quiero tomar decisiones desde el resentimiento. Quiero claridad. Y ahora mismo no la tengo. ¿Quieres separarte?, pregunté, sin rodeos, sin dramatismo. Quiero paz. Y ahora mismo, tú no me das paz. Ni yo a ti. Entonces tenemos que decidir algo. Porque seguir así nos va a destrozar más. Lo sé. ¿Terapia? No sé si estoy listo para eso. ¿Un tiempo separados? Podría ser. ¿Quieres que me vaya de casa unos días?, pregunté, midiendo cada palabra. Quiero que pensemos. Y eso no lo vamos a hacer durmiendo espalda contra espalda cada noche. Entonces me voy. Una semana. A casa de mi hermana. Tú te quedas aquí con los niños.
Él asintió. No pareció aliviado ni molesto. Solo asentía, como si todo lo que estaba pasando ya estuviera previsto en su cabeza. ¿Y después qué?, preguntó finalmente. Después veremos. Si en una semana sientes que no hay nada que salvar, me lo dices. Si yo siento lo mismo, también. Pero al menos lo sabremos sin tanto ruido. Él no respondió. Se levantó, recogió su vaso, lo enjuagó y lo dejó en el escurridor. Luego salió de la cocina sin mirar atrás. Esa noche hice la maleta. No lloré. No temblé. Solo guardé lo necesario. Dejé una nota para los niños explicando que iba a visitar a su tía unos días. Cuando me metí en la cama, él ya dormía o fingía hacerlo. No dije buenas noches. Tampoco él. Y por primera vez desde que empezó todo esto, me dormí sabiendo que al menos una decisión se había tomado. No era una separación. Pero tampoco era una pausa inofensiva. Era el primer paso hacia algo nuevo, aunque aún no supiéramos si ese algo nuevo sería juntos o por separado. Volví a casa exactamente una semana después. Llamé antes de entrar, no porque hiciera falta, sino porque necesitaba comprobar si él quería que volviera. Me dijo que sí, sin rodeos ni entusiasmo, como si simplemente estuviera cumpliendo con una cita previamente agendada. No hubo abrazos, no hubo preguntas, no hubo esa típica incomodidad de los reencuentros. Solo abrió la puerta, me dejó pasar, y me ayudó con la maleta. Me preguntó si quería cenar, le dije que ya había comido, y subí a la habitación a dejar mis cosas. Todo estaba igual, aunque se sentía distinto. El aire era más espeso, los movimientos más controlados, y las palabras más escasas. Nos saludamos como dos personas que comparten una propiedad y tienen que mantener la cordialidad para no romper la convivencia. Durante los primeros 2 días, no hablamos del tema. Ni él me preguntó cómo me había sentido fuera, ni yo le pregunté si había llegado a alguna conclusión. Hablábamos de los niños, de las tareas pendientes de la casa, del coche que necesitaba revisión, de cualquier cosa que no implicara emociones. Era como si estuviéramos ensayando cómo sería la vida si decidiéramos continuar juntos solo por obligación, sin amor, sin deseo, sin apego. El tercer día, sin que lo esperara, entró a la habitación mientras yo leía, se sentó en la cama, y dijo sin más: yo no quiero seguir así. Cerré el libro, lo dejé sobre la mesilla y lo miré. No necesitaba que aclarara a qué se refería. Yo tampoco, respondí con calma. Entonces hay que tomar una decisión. Sí. ¿Tú qué quieres hacer? No era una pregunta que me tomara por sorpresa, pero me costó responder. Quiero que esto se termine de una forma que no destruya lo poco que queda entre nosotros. No quiero más silencios pasivo-agresivos, ni más castigos emocionales, ni más estrategias. Quiero que terminemos si de verdad ya no queda nada, pero que lo hagamos con respeto, con dignidad. No por los demás. Por nosotros. Yo no te odio, Laura, dijo él mirando al suelo. Ni siquiera estoy seguro de estar enfadado todavía. Pero sí estoy seguro de que ya no confío en ti. Y sin confianza, no quiero estar casado. No discutí esa frase. No intenté defenderme. No lo interrumpí para justificar mis decisiones. Lo escuché como alguien que ya sabía lo que venía después. No te voy a pelear el divorcio, dije. No quiero que esto se vuelva un campo de batalla. Me equivoqué en muchas cosas, y no tengo derecho a reclamar nada más allá de lo justo. ¿Lo justo para ti qué sería? Repartir lo que hay. Cuidar a los niños. Mantener una relación civilizada. No convertir esto en una guerra por rencor o por venganza. ¿Crees que es posible después de todo lo que pasó? No lo sé.
Pero prefiero intentarlo a quedarme en este limbo donde todo es frío y cada gesto parece una forma de castigo. Asintió. No sonrió, pero pareció soltar algo de la tensión que llevaba encima. No sé si quiero hacer terapia, ni si tengo energía para analizar todo lo que se rompió. Pero sí sé que necesito cerrar esta etapa. Y que quiero hacerlo sin quedarme con una versión de ti que no es la real. No quiero recordar solo la parte en la que nos fallamos. Yo asentí también. Porque en eso estábamos de acuerdo. Yo tampoco quería que lo último entre nosotros fuera esta distancia, esta indiferencia, esta especie de muerte lenta de lo que alguna vez fue una vida compartida. Esa misma semana, empezamos a organizar todo. Hicimos listas, revisamos cuentas, separamos papeles. Ninguno se puso emocional. Ninguno lloró. Ni siquiera discutimos. Era un trabajo de dos personas adultas que ya no están enamoradas, pero que aún recuerdan cómo tratarse con un mínimo de consideración. Los niños fueron lo más difícil. No porque no lo vieran venir, sino porque ponerlo en palabras frente a ellos fue admitir que esto no era temporal. Que no era una crisis más. Que era el final. Les explicamos todo juntos, sin dramatismos, sin promesas absurdas de que todo seguiría igual. Les dijimos que viviríamos en casas diferentes, que los veríamos por turnos, que podían llamarnos cuando quisieran, que no tenían que tomar partido, que los queríamos igual. Ellos se lo tomaron con una madurez que me dolió más que cualquier reproche. Uno de ellos solo preguntó si ya no íbamos a dormir juntos nunca más. El otro preguntó si podía seguir viendo a sus amigos del barrio. Respondimos a todo con claridad. Y luego nos quedamos en silencio mientras ellos se encerraban en su cuarto y nosotros nos sentábamos en el sofá como dos extraños que comparten un secreto. Una semana después, me mudé. Un piso más pequeño, pero cómodo. Él se quedó en la casa con los niños la mitad del tiempo. Todo estaba ordenado, planificado, estructurado. No hubo caos. No hubo escenas. No hubo ese tipo de finales que se gritan y se rompen por dentro. Fue un final funcional. Y eso, aunque parezca frío, fue lo que más me ayudó a entenderlo todo. Después de instalarme en el nuevo piso, tuve días de mucha rabia. Pero no contra él. Contra mí. Contra todo lo que permití que pasara, contra cada vez que evité una conversación incómoda, contra cada gesto de distancia que no quise ver como una advertencia. Me costó asumir que lo que hicimos no fue un error puntual, sino una serie de decisiones malas tomadas en silencio durante demasiado tiempo. No volví a hablar con Diego. No porque me lo prohibiera nadie, sino porque me di cuenta de que no había nada real en lo que pasó con él. Solo fue una forma de escapar de una incomodidad que no supe enfrentar. No me siento orgullosa de nada. Tampoco me siento una víctima. Me siento responsable. No solo de lo que hice, sino de lo que no hice cuando todavía tenía sentido intentarlo. Marcos y yo hablamos de vez en cuando. Nos coordinamos por los niños, nos enviamos mensajes para actualizarnos, y, aunque no hay cariño en el sentido romántico, sí hay algo que se parece a la paz. No una paz idealizada. Una paz práctica. Sabemos que no volveremos. Sabemos que lo que tuvimos fue importante, pero no supimos mantenerlo. Y aceptar eso, aunque duela, es lo único que me permite avanzar. Hoy, si me preguntan si me arrepiento, no sé qué decir. Me arrepiento de no haber actuado antes. Me arrepiento de haber traicionado la confianza de alguien que confió en mí durante años. Pero no me arrepiento de haber terminado la relación. Porque seguir viviendo en esa indiferencia, en esa simulación constante, habría sido más destructivo que cualquier ruptura. Lo único que tengo claro ahora es que no quiero repetir los mismos errores. No quiero más relaciones donde no se habla, donde se acumula lo no dicho, donde uno espera que el otro adivine lo que le pasa.
Si algún día vuelvo a estar con alguien, quiero que todo sea más claro. No perfecto, solo más sincero. Este fue el final de una historia larga, compleja, con momentos buenos y otros terribles. Y aunque no haya terminado bien en el sentido tradicional, al menos terminó con la verdad por delante. Y eso, después de todo, es lo único que me queda. Y me basta.